Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Son Politicón, su canal sobre política, ciencia política y vida académica. Algunos de mis videos más populares hasta ahora han sido sobre el Colmex y el CIDE, y hoy vengo a traerles otro video parecido. Al menos uno de los comentarios alguien me preguntó sobre cómo prepararse en microeconomía y macroeconomía para las maestrías en economía. Y yo pienso que lo más importante es que estén preparados en matemáticas, en primer lugar. En segundo lugar, a lo mejor algo de programación estadística como R o Stata. Y ya en tercer lugar, eh, probabilidad estadística, y hasta el final lo menos importante, pero también ayuda, es que tengan conocimientos previos de economía, ¿no? Microeconomía, macroeconomía. Si es que alguno de ustedes es estudiante de economía o ya tiene una formación muy sólida en matemáticas y quiere saber cómo se cubre la microeconomía y la macroeconomía en ambas maestrías y cuáles son las diferencias, hoy les voy a hablar un poco de eso. Las principales diferencias se notan en los libros de texto que llevan. Los, los matemáticos, físicos, actuarios estarán familiarizados con esto cuando llevan, por ejemplo, cálculo, que no es lo mismo llevar el Stuart a llevar el Spivak. Este, y el libro de texto más o menos les da una idea de la dificultad del curso, de qué tan técnico es. Y si ustedes ya están familiarizados con estos libros, probablemente sepan, eh, estén bien preparados para el nivel de rigor con que se cubren los temas, ¿no? Entonces, empezando por el propedéutico en ambas maestrías, en, en el Colmex se usa el Varian, microeconomía intermedia de Varian, para llevar microeconomía, y lo llevan al mismo tiempo que macroeconomía, macroeconomía intermedia de Mankiw. Yo aquí tengo la octava edición, pero hay muchas. Les voy a dejar links para que los puedan comprar por Amazon afiliado al canal, si desean apoyar el canal de esa manera y están interesados en adquirir alguno de estos libros. La principal diferencia entre el propedéutico del Colmex y el CIDE es que la, la principal diferencia entre la microeconomía y macroeconomía del CIDE y del Colmex es que la macroeconomía del CIDE es microfundamentada desde el propedéutico. Entonces, el, en el CIDE, para, para su clase de macroeconomía del propedéutico, van a llevar este libro, Macroeconomics, eh, de Steven Williamson. Eh, y la diferencia con el macroeconomía intermedia de Mankiw es que macroeconomía intermedia de Mankiw no es microfundamentado. Macroeconomía intermedia de Mankiw me parece que es un libro muy noble porque es casi totalmente autocontenido. ¿Sí? Autocontenido. Para algunos de los ejercicios se necesita saber un poco de cálculo, pero nada más con saber sacar unas derivadas es suficiente. Este, Poco más es requerido. En cambio, eh, este libro requiere que sepan hacer cosas como sacar límites, por ejemplo, algunas demostraciones incluso. Se supone que Macroeconomics de Stephen Williamson, que además solamente he visto que esté disponible en inglés y encuentro que está disponible en español, les dejaré el link en la descripción y en los comentarios, pero es un libro mucho más difícil porque
creo que no hay tal cosa como macroeconomía microfundamentada intermedia. Es más fácil para los matemáticos, físicos y actuarios la macroeconomía microfundamentada que la macroeconomía no microfundamentada, porque la macroeconomía no microfundamentada requiere mucho más de eso que los economistas llaman intuición económica, intuición macroeconómica, que a lo que yo entendí en el tiempo que estoy estudiando economía no es nada más que saber a dónde te van a llevar los modelos matemáticos que estás haciendo, y para eso necesitas conocer la teoría no matemática detrás de lo que están tratando de expresar los autores con la matemática que desarrollaron. Entonces, este libro, el de Mankiw, el de Macroeconomía Intermedia de Mankiw, bueno, se llama nada más Macroeconomía, pero es un libro de Macroeconomía Intermedia. Eh, es un libro muy noble que tiene muchas palabras y que explica la intuición detrás de los modelos muy claramente. Entonces, si son matemáticos, físicos o actuarios, pero se dan la tarea de leer, ese libro es el que les va a enseñar realmente macroeconomía. Yo tuve compañeros que eran matemáticos o físicos o actuarios y se quejaban un poco de que aprendían con la macroeconomía microfundamentada cómo resolver modelos sofisticados de economía, pero no sabían muy bien la intuición detrás de los modelos, no simplemente sabían resolverlos. Que de todas maneras, para pasar es más importante saber los modelos que entender la intuición detrás de ellos. Pero entonces, como la macroeconomía en el CIDE es microfundamentada desde el propedéutico, en el CIDE se lleva primero microeconomía sin llevar macroeconomía, y luego se lleva macroeconomía sin llevar microeconomía. En el Colmex se llevan la microeconomía intermedia y la macroeconomía intermedia a la par, y se cubren un poco más de temas. El único tema que, que en el Colmex se usa, pues, para microeconomía intermedia se usa el libro de microeconomía intermedia de Varian, y para la microeconomía intermedia del CIE se usa microeconomía intermedia de Serrano y Feldman. Microeconomía intermedia con cálculo. Los dos llevan más o menos el mismo nivel de matemáticas en microeconomía, es decir, para las dos necesitas saber cálculo. En las dos a veces piden demostraciones sencillas. Ambos libros, tanto el de Varian como el de Serrano y Feldman, son muy nobles. El de Serrano y Feldman, el libro de microeconomía que se lleva en el CIDE, es probablemente mi libro de economía favorito de todos los que llevé. Sí, probablemente es mi favorito. Es muy didáctico, muy... Si saben un poco de cálculo, es autocontenido. eh, Cubre bastantes temas de una manera muy sucinta, cubre mucho en pocas palabras. Como pueden ver por el grosor, Varian es mucho más grueso que Serrano y Feldman, y eso tiene que ver principalmente con que Varian le mete más choro y no sabe ser tan concreto como Serrano y Feldman. Dicho eso, sí hay temas que cubre Varian que no cubre Serrano y Feldman. En mi opinión, el más importante es preferencia revelada, que es un tema que sí se ve en el Colmex y no se ve en el propedéutico del CIDE. Y eh,
Es lo único, es la única diferencia entre la microeconomía del Colmex y del CIDE. Son los libros de texto que se llevan y que en el Colmex se cubre un tema más que en el CIDE. Entonces, eh, yo diría que en cuanto a carga de trabajo y en cuanto a número de horas y así, que le tienen que dedicar de estudio, la microeconomía del Colmex en el propedéutico es ligeramente más pesada que la del CIDE. Las matemáticas del propedéutico del CIDE son mucho más pesadas que las del Colmex. Y la macroeconomía del CIDE, del propedéutico, es mucho más difícil que la del Colmex y yo diría que menos útil. Eh, si nada más estudian un libro de macroeconomía en toda su vida, ya sea avanzada, intermedia, básica, que sea macroeconomía de Gregory Mankiw. Es el mejor libro de macroeconomía que he visto. Eso es en los propedéuticos. Ahora, en primer semestre, eh, ambas, eh, ambas maestrías emplean principalmente dos libros en microeconomía avanzada, que es la primera microeconomía de la maestría, que son Microeconomic Theory de Mascolel, que solo existe en inglés, y Advanced Microeconomic Theory de Jelly Rennie. Y son dos libros clásicos de microeconomía avanzada. En mi opinión, el mejor es el de Jelly Rennie. El de Jelly Rennie. Este es el mejor en mi opinión. Han escrito más ediciones. Esta, por ejemplo, es la tercera. No sé si haya cuarta, pero les pongo el link en la descripción y en los comentarios. Es un libro mucho más pulido que tiene... Yo no he encontrado ningún error. En cambio, para este libro que se supone que es el superclásico de teoría microeconómica, este tiene muchísimos errores. Entonces, mientras estén trabajando con él, ya sea leyéndolo o haciendo algunos de los ejercicios de la tarea, tienen que trabajar junto con la fe de ratas que la pueden encontrar en internet, así como también existe el solucionario en internet. Y eh, los dos son bastante caros. Esta es la edición internacional, la hacen en la India, del Mascolel, Winston and Green. Y les voy a dejar un link en los comentarios y en la descripción para la edición internacional, que es la barata, y también para la edición original, que es la gringa. Yo no recomiendo en particular que compren la original porque es sumamente caro el libro en original y, y para un libro que tiene tantos errores pienso que no vale la pena. Pero bueno, es el libro de microeconomía, de teoría microeconómica avanzada por excelencia. Este, y tanto en el Colmex como en el CIDE se llevan ambos libros y son cursos muy parecidos. Cuando yo llevé microeconomía en el CIDE, el profesor que nos tocó era un profesor sustituto, no es la profesora que normalmente da. Entiendo que la profesora que normalmente da la materia de microeconomía avanzada 1 en el CIDE la imparte de manera muy parecida a la profesora del Colmex. Entonces, no hay muchas diferencias que señalar ahí.
Este, eh, la microeconomía avanzada es prácticamente una rama de las matemáticas aplicadas. Entonces, normalmente para los matemáticos es la materia o una de las dos materias más fáciles del primer semestre. Eh, en el CIDE las matemáticas les cuestan menos trabajo a los matemáticos porque son más formales, entonces hay menos cuentitas y porque al menos en primer semestre no se ven matemáticas para el crecimiento económico. No se ve máximo de Pontryagin, hamiltonianos y esas cosas, con las que los físicos ya están muy familiarizados. Este, que los físicos normalmente están más familiarizados con el cálculo en variaciones que los matemáticos. Y esas matemáticas en particular normalmente les cuestan menos trabajo a los físicos que a los matemáticos. En el primer semestre del Colmex se conjuntan matemáticas para la microeconomía y matemáticas para la macroeconomía y matemáticas para la estadística en una sola materia, ¿no? Entonces, se lleva un poco de cálculo de variaciones en el primer semestre y el curso es menos formal. Entonces, es un curso, el de matemáticas en el Colmex, que les cuesta un poco más de trabajo a los matemáticos que el del CIDE. Eh, pero bueno, ya les hablé de matemáticas eh, en otro video. Y para el primer semestre en el Colmex se lleva normalmente este libro, Macroeconomía Avanzada de David Romer. Es la tercera edición en el que tengo yo en mis manos, pero les comparto links a varias ediciones en los comentarios y la descripción. Y es un libro muy técnico, muy sofisticado. Eh, Cuando lo llevé en el Colmex, el profesor aventaba las clases desarrollando el álgebra para resolver los ejercicios, este, que son como los pasos que normalmente cuando lo estás leyendo te dice el libro, esto se le deja como un ejercicio de lector, esto se le deja como un ejercicio de lector, y no son tan triviales. Este, para resolver este tipo de ejercicios se necesitan cosas que se ven durante el primer semestre del Colmex, como diagramas de fase y cosas así. Este, y pues es un libro bastante difícil de macroeconomía microfundamentada. La macroeconomía del primer semestre del Colmex es microfundamentada y yo diría que da un brinco muy fuerte respecto a la del propedéutico. Pero la del CIDE, la macroeconomía microfundamentada del primer semestre, es más bien una extensión y a veces hasta un repaso de lo que se ve en el propedéutico. Entonces, en el CIDE yo no sentí que hubiera un salto, pero se me hizo muy difícil de todas maneras. La macroeconomía del primer semestre comparada con la del propedéutico. El profesor que le impartía ya no está en el CIDE y sé que y la impartía no con un libro en particular, sino con sus notas de clase. Entonces, no sé cómo se imparta la macroeconomía actualmente. Y el plan de estudios del CIDE ha cambiado mucho desde que yo estuve ahí. En cambio, el del Colmex sigue siendo el mismo. Entonces, por plan de estudios me refiero al de a cuáles son las materias que van a llevar y que pueden llevar durante la maestría. Ese tronco ha cambiado mucho en el CIDE
y en el Colmex sigue siendo el mismo, entonces no sabría decirles cómo va a ser la macroeconomía que lleven cuando vayan en el CIDE, pero estoy seguro de que será microfundamental. Y tampoco sabría decirles qué libro se emplea o se va a emplear en el CIDE en macroeconomía en el primer semestre, eh, porque cuando yo la llevé no llevamos uno en particular y seguíamos más que nada las notas de clase del profesor. Este, y esto es todo lo que tengo que por compartirles sobre los libros de economía de las maestrías del Colmix y el CIDE. Espero que les sirva para prepararse. Este, si tienen una formación buena en matemáticas, yo les reitero, yo creo que eso es lo más importante. Y eh, pero les comparto esto por si tienen la oportunidad y quieren prepararse todavía más, está bien. Y si no tienen deseos de entrar al Colmex o al CIDE, pero quieren aprender por su cuenta economía más o menos como la aprenden en el Colmex o el CIDE, pueden utilizar los libros de texto que vimos en este video y buscar ser autodidactas. Yo pienso que solo es posible ser autodidactas con este nivel de libros de economía, teniendo un nivel de formación muy sólido en matemáticas. De otra manera no es posible. Pero si tienen un nivel de formación muy sólido en matemáticas y quieren aprender economía avanzada por su cuenta, pueden utilizar estos libros para hacerlo y creo que tendrían una formación muy sólida en muchos aspectos comparables a quienes hayan cursado este tipo de maestrías. Como ya les comenté en un video anterior sobre si vale la pena o no estudiar en el Colmex o en el CIDE, eh, eh, yo diría que vale la pena si tienes amor por el conocimiento y o si quieres trabajar en academia o gobierno federal, pero este, puedes tener amor al conocimiento y no necesariamente querer someterte a estar siendo evaluado constantemente. Y si ese es el caso, puedes utilizar este tipo de libros para prepararte de manera autodidacta y aprender porque disfrutas aprender o aprender porque quieres prepararte para un examen de oposición en COFESE o en Banxico, donde no necesariamente te van a pedir que seas un economista, este, pero te van a hacer algún examen de oposición donde te pidan conocimientos económicos. Y con este tipo de libros, si tú tienes una formación matemática muy sólida y estudias intensamente, estoy seguro de que te puede ir muy bien en ese tipo de exámenes de oposición. Y nada, pues les deseo a todos y a todas lo mejor.